Bien, entonces primerito vamos a tomar la asistencia. Semana 4. Muy bien. Barre Kelvin. Caiza Chilvisa. Coronado Pozo. Cuesta Portilla. Presente. Presente, profe. Barre no está, ¿no? Caiza. Coronado. Esta sí está. Fajardo Condó. Presente. Gualavicí. Guazumba Buenas Jordi. noches. Guazumba Jordi. Lema Wilmer. Mantilla Germán. Pérez María Belén. Pineda Jimmy. Salazar Brian. Presente. Simbaña Wilson. Villasís Julio César. Bueno. ¿Quién me faltó? De los que están ahí, ¿quién me faltó? Buenas, profe. Gualavicí. Caiza, profe. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la semana 4. Profe, buenas noches. Disculpe la tardanza, todavía estábamos en otra clase, perdón. Bueno, tienen ya el atraso. ¿Con quién profesor estaban? Con el economista Izaga. Ya. Ok, vamos entonces a empezar con la clase de la semana Ingeniera, buenas noches. 4. Hacer una nueva pregunta a Aurelio, sea esta una repregunta o no, porque así lo permitieron el resto de periodistas que pudieron participar. Y se intentó ingresar, pero desafortunadamente no nos permitieron, ¿no? Quizás lo hicimos tarde. Ok. Esta semana vamos a trabajar con pseudocódigo. Ingeniera, buenas noches. Una preguntita, ¿le puedo molestar? Pablo Mauricio Montenegro.
la audiencia de la radio Redondo del país y del planeta entero, un saludo afectuoso, abrazo para todos ustedes y el control Dígame, sonoro. señor Señora, ¿le puedo Mantilla. contestar? Buenas noches. Disculpe, sabe que yo quería ver la clase anterior, la 3, pero no está grabada. No sé si nos puede ayudar con eso. Ok. Bien, mientras tanto, entonces, por favor, vamos a ingresar a nuestra plataforma. A la semana número 4. En la semana número 4 usted encuentra un enlace que dice programa SL, que es el que vamos a trabajar hoy con pseudocódigo. Por favor, abra ese archivito, descárguelo en su computadora que vamos a trabajar con ese archivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el día de hoy vamos a trabajar con pseudocódigos. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Ok. Sí, profe. Ok. Gracias. Bien, entonces, habíamos conversado de que hay algunas herramientas para elaborar algoritmos. Hemos visto hasta el momento dos formas de hacerlo. Uno utilizando nuestro lenguaje natural y vimos la semana pasada, vimos los diagramas de flujo. El día de hoy vamos a trabajar con pseudocódigo. Entonces, el objetivo de esta clase es que nosotros podamos elaborar algoritmos utilizando pseudocódigo para resolver problemas matemáticos. Entonces, vamos a definir qué es el pseudocódigo, cuál es la estructura de un programa en pseudocódigo, cómo se trabajan los identificadores y los operadores en pseudocódigo y cuáles son las instrucciones de entrada y salida. Bien. Entonces, había una dificultad que tienen los diagramas de flujo y es que es muy lenta, digamos, la productividad utilizando esa herramienta. Entonces, como respuesta a esa dificultad surgen los pseudocódigos, que son un lenguaje parecido a un lenguaje de programación, pero me permite elaborar un algoritmo de forma genérica. Esta es una herramienta que ya tiene la estructura de un lenguaje de programación. Utiliza palabras reservadas y exige que usted tenga una cierta organización para elaborar su programita. Entonces, digamos que nos vamos preparando para lo que va a ser el lenguaje de programación. Es una herramienta muy buena porque, como les decía, me permite elaborar mi algoritmo y de esta manera transformar este algoritmo posteriormente a la fase de implementación en un lenguaje de programación. Como en el caso nuestro que va a ser C++, lenguaje C, nada más. Ok. Bien, entonces,
Cuando trabajemos los programitas en pseudocódigos, vamos a tener esta estructura que están viendo aquí, ¿ya? Entonces, primero, todo lo que usted escriba entre los caracteres / asterisco y asterisco / se consideran comentarios. Entonces, usted puede escribir ahí el nombre de su programa, el autor, lo que usted considere que pueda ser complementario a su programa. Ahora, es importante indicar que lo que nosotros escribimos, el programita que nosotros escribimos en pseudocódigo, la computadora no la entiende. Ella no entiende estas palabras que nosotros escribimos. La computadora, para poder ejecutar un programa, necesita que esté escrito en código objeto o lenguaje binario. Entonces, para que la computadora pueda ejecutarlo, el programa que nosotros escribimos, este programita, se traduce a código objeto. Ese proceso de traducción se denomina compilación, lo hace el compilador. El proceso de compilación tiene dos fases. La primera fase hace un chequeo sintáctico. ¿Qué es eso de chequeo sintáctico? Que usted cumpla las reglas de sintaxis que están especificadas para este lenguaje de programación. Por ejemplo, debe tener esta estructura, es decir, debe tener la declaración de las variables empezada por la palabra var. Si tiene constantes, debe tener la palabra const y luego viene toda la declaración de constantes. Y su programa siempre debe tener la palabra inicio y la palabra fin. Entre estas dos palabras van a tener el conjunto de instrucciones, que ya vamos a referirnos más adelantico. Entonces, la primera fase de compilación, lo que hace el compilador es verificar que su programa no tenga ningún problema de sintaxis. Una vez que ya verifica eso, entonces hace la traducción y genera el código objeto para poder ejecutar y probar su programa. Bien, decíamos entonces que la estructura del programa que vamos a escribir en pseudocódigo primero empieza con un comentario. Esto no es obligatorio, pero se recomienda para que usted especifique de cuál es el objetivo de su programa, cuál es el nombre, etc. Y vuelvo a repetir, lo que usted escriba entre el / asterisco y el asterisco / no se traduce. El compilador lo ignora. Eso es parte de la documentación de su programa y no lo va a traducir. De aquí en adelante, desde la palabra const hasta la palabra fin, eso el compilador lo traduce. ¿De acuerdo? Es importante indicar que usted debe declarar todas las variables que va a usar. Habíamos hablado de la declaración de variables, ¿cierto? La semana número 2 hablamos de la declaración de variables. Señor Fajardo, ¿en qué consiste la declaración de variables? En los códigos que uno se va generando. Los códigos. O sea, lo que usted va haciendo, no sé, una suma. No, estamos hablando específicamente de las variables. A ver, ¿qué es una variable, señor Fajardo? Una variable. ¿Ah? ¿Matemáticamente o...? No, fundamentos de programación. En fundamentos de programación vimos el concepto de variable la segunda semana. Y dijimos, las variables son unas cajitas. ¿Se acuerda de eso? A las que se ponen toda la información y se da un... En las que se guarda la información. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. Las variables son cajitas donde yo guardo la información. Ok. ¿Cómo hago para diferenciar una variable de la otra? ¿El nombre que le pone? Eso, muy bien, el nombre que le pone. La otra pregunta es, ¿de qué tamaño es esa cajita? Por los bits. ¿De qué depende?
A ver, señor Simbaña, ¿de qué depende el tamaño de la variable? Señor Simbaña, ¿está ahí? Señor Pineda, ¿de qué depende el tamaño de la variable? Yo le puedo decir, profe. Ya, gracias, señorita Pérez. Dígame, ¿de qué depende? Depende del tamaño del dato del algoritmo. Del tipo de dato, del tipo de dato. Y hablamos de que no es lo mismo una variable de tipo carácter, dijimos que era un byte, que una variable de tipo entero, porque ocupa 2 bytes, que una variable de tipo real, porque ocupa 4 bytes. Entonces, el tamaño de su cajita, de la cajita donde va el dato, que nosotros le hemos llamado variable, ese tamaño depende del tipo de dato. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de la declaración de variables, ojo con esto, por favor. Cuando yo digo debemos declarar las variables, usted tiene que especificar cómo se llama su variable y de qué tipo es. ¿Por qué? Porque se necesita reservar un espacio apropiado para esa variable. Y cuando yo hablo del espacio es el tamaño, lo que estábamos hablando. No es lo mismo una cajita de zapatos, por si acaso, que una cajita, por ejemplo, no sé, para guardar libros, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tamaño de la variable depende del tipo de dato que va a almacenar. ¿Estamos claros con eso, por favor? Y profe, Ok. Entonces, en el pseudocódigo, en este espacio que dice var, usted debe declarar las variables, decir cómo se llaman y de qué tipo son. Ese concepto, por favor, lo vamos a seguir manejando todo el tiempo. Debe estar bien clarito, bien claro, por favor. Bien. Profe, una consulta, pero solo se declara, o sea, se pone el nombre directamente y del tipo de variable es. Nada más no se pone algún código en general o algo más específico. Nada más. Solamente usted dice cómo se llama la variable y de qué tipo es. Y con eso, el compilador sabe cuánto espacio debe reservar para esa variable. Por eso es que es tan importante declararla. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver el ejemplo, pero por lo pronto tenga presente que aquí en el bloque de var usted debe declarar todas las variables. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, mire que aquí hemos puesto. Usted debe especificar si la variable es un dato de tipo entero, es un dato alfanumérico, es un dato flotante o real. Se refiere esto de flotante. Esa palabra flotante quizás no sea muy clara, pero se refiere a los datos reales. Caracteres o lógicos. Muy bien. Ahora, entre la palabra inicio y la palabra final van a ir un conjunto de instrucciones que determinan las acciones que se van a realizar para resolver el problema que estamos realizando. ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos ahí? Bien, les decía que por favor instalemos la herramienta que se llama SLE, que va a ser la herramienta con la que vamos a trabajar ahorita los pseudocódigos. Este entorno de desarrollo pues me permite crear mis programitas en pseudocódigos y luego, posteriormente, yo puedo compilar, y ya cuando hablamos de compilación, recuerde que es el proceso de verificar si su programa está bien escrito y posteriormente traducirlo a código objeto. ¿Para qué se hace eso? Para poder ejecutar ese programa. Todas las aplicaciones que usted ejecuta en su programa, cuando usted hace, por ejemplo, doble clic sobre Excel, lo que está haciendo es ejecutar una aplicación. Pero para poder ejecutar la aplicación, esa aplicación debe estar en código objeto. Si esa aplicación no está en código objeto, la computadora no la puede ejecutar.
¿De acuerdo? ¿Qué hace el compilador? Coge lo que yo acabo de escribir, lo traduce a código objeto para posteriormente poderlo ejecutar. ¿Está claro el proceso de compilación? ¿Hola? Ángel, ¿podría repetir esa parte, por favor? Todas las aplicaciones que usted tiene en la computadora, cuando usted hace doble clic para ejecutar, por ejemplo, el Excel o el Word o el PowerPoint, todas las aplicaciones para poderlas ejecutar deben estar escritas, o sea, deben ser ejecutables, deben estar escritas en código objeto. ¿Cuál es el código objeto? El lenguaje de máquina, el lenguaje binario. La computadora no entiende las palabras que yo escribo. Ella solamente entiende código objeto. Entonces, para yo poder ejecutar mi programa en la computadora, tiene que estar escrita en código objeto. Para obtener el código objeto de mi programa, yo necesito un compilador. ¿Qué hace el compilador? Toma el programa que yo escribí, verificas que está bien escrito, y cuando digo bien escrito, son de acuerdo a las reglas sintácticas del lenguaje de programación que estoy utilizando. Y una vez que ya está sin errores sintácticos, lo traduce a código objeto, que es el lenguaje que la computadora entiende. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el primer problema. Yo aquí he puesto el mismo problema que resolvimos con diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes establezcan la comparación entre lo que hicimos en el diagrama de flujo y lo que vamos a hacer en el pseudocódigo, para que ustedes relacionen las acciones que hicimos en el diagrama de flujo y lo hagamos aquí. Bien. Como es el mismo problema de calcular el área del triángulo, entonces el análisis es el mismo. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es calcular el área del triángulo. Para eso aplicamos la fórmula base por altura sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito dos datos de entrada, la base y la altura. Entonces determino los datos de entrada, la base, y voy a utilizar la variable b, la altura, y voy a utilizar la variable h. Aplico la fórmula en el proceso y tengo la salida. Entonces voy a suspender aquí un ratito y les voy a volver a mostrar el diagrama de flujo que hicimos. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, entonces aquí vamos a abrir el área del triángulo. ¿Sí? Lo hicimos en la clase pasada. Ok, ¿se acuerdan de este ejercicio que hicimos la semana pasada? Bien, entonces aquí está el diagrama de flujo. ¿Qué dijimos? Primero debemos ingresar los datos de entrada, por eso es importante cuando usted hace el análisis, es importante que usted defina los datos de entrada, porque eso le va a dar la posibilidad de definir cuántos símbolos de entrada necesita. Este es un símbolo de entrada, este es un símbolo de entrada o de lectura de datos, ¿no? Estamos claros que no es lo mismo que un símbolo de salida, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, estamos claros. Entonces, nosotros tenemos en pseudocódigo la
las instrucciones equivalentes a cada uno de estos símbolos. Y eso es lo que yo quiero que interioricemos, ¿de acuerdo? Bien, ya abrimos ya descargamos el programita. ¿Todos estamos ahí? Sí. Sí, profe. Listo, entonces vamos a abrirlo, por favor. En esa carpetita usted encuentra 3 carpetitas, una que dice BIM, Docs y hay una que tiene ejemplos. Abra por favor la que dice BIM, porque ahí está el ejecutable, SL2. Abra ese programita. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Abrimos ya esto? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, entonces yo supongo que sí y sigo adelante. Bien, entonces este es nuestra área de trabajo en el programa SLE que nos va a permitir escribir nuestros programitas en pseudocódigo. Ok, entonces de acuerdo a lo que vimos, la estructura de un programa en pseudocódigo, lo primero que usted puede hacer es escribir el nombre de su programa. Entonces empezamos con /* y escribimos el nombre de nuestro programa. Entonces ahí voy a colocar programa para calcular el área del triángulo. ¿Listo? Mire que yo empiezo mi comentario con /* y termino mi comentario con */. ¿Sí lo está viendo? Si usted abre el comentario y no lo cierra, de ahí para adelante todo se considera comentario y no va a tener nunca programa. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Y no importa los espacios que le ponga. Ah, no importa. Todo lo que usted escriba aquí, es más, usted puede escribir espacio, puede escribir inclusive con errores de ortografía. Todo lo que usted pone aquí, ya. Vamos a suponer, mire que allí yo no voy a cerrar. Aquí puedo ponerle autor, Rosario Toral, fecha y ponemos por ejemplo la fecha del día de hoy que hicimos el programa. Por ejemplo, hoy es abril 29 de 2020. Yo puedo poner todo lo que yo quiera y como quiera, pero lo que no puedo omitir es terminar con asterisco /. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Profe, Sí, o sea, sí. ahí cuando me salen en los números, pues esos son una línea Sí. para escribir diferente. Es como un encabezado, Inge. Esa es la línea. Los numeritos que están ahí simplemente le están indicando el número de la línea de código, nada más. ¿Qué me estaba diciendo la otra pregunta? Es como un encabezado más o menos. Sí, es como eso se llama una descripción o encabezado, si usted gusta así. Pero inclusive usted puede utilizar comentarios en cualquier parte de su programa. ¿Por qué? A eso se le llama la documentación del programa. ¿Para qué sirve? Para que usted indique cosas que son, o sea, comentarios que son importantes en el momento de, por ejemplo, que yo tenga que hacerle cambios a mi programa. Porque si bien es cierto, yo estoy haciendo hoy, abril 29 del 2020, el programa para calcular el área del triángulo. Y utilizo la variable b, la variable h y la variable área. Pero lo vuelvo a revisar por cualquier razón. Vamos a suponer que usted vuelve a revisar este programa en diciembre
y ya no se acuerda para qué era B, y ya no se acuerda para qué era H, ya no se acuerda qué hacía este programa. Entonces, lo que usted hace con los comentarios es precisamente eso, especificar para qué sirven las cosas que usted está utilizando. En el área de desarrollo eso es muy importante porque a veces nos toca hacerle modificaciones a programas que no hemos hecho nosotros mismos. Entonces, si uno no tiene la debida documentación, es decir, los comentarios, a veces es muy difícil entender cuál es la lógica de un programa. Entonces, señora, disculpe. esto le ayuda a documentar su programa. Sí, dígame, señor Montillo. Al último donde dice programa para calcular el área del triángulo, borró el asterisco en slash. ¿Ah? ¿Perdón? En lo primero que puso le borró el asterisco slash. Sí, porque se lo puse aquí. Ah, ya, solo eso quería saber nada más. Lo borré porque para indicar Ya. que lo empecé Ya. aquí y lo termino aquí. O sea que puede ser un comentario multilínea. Bien, ¿estamos ahí? Es simplemente un comentario. Ahora, de acuerdo a la estructura del programa, si mi programa tuviera constantes, entonces yo debería escribir aquí const. Pero este programa no utiliza constantes, entonces no va la palabra const, va la palabra var. Y dijimos que en el bloque de var debe ir la declaración de variables. Entonces ahí es importante el análisis que usted hizo, porque usted sabe qué variables necesita como dato de entrada y qué variables necesita para el proceso, porque tiene que declarar todas las variables, no solamente los datos de entrada, sino todas las variables. Entonces, mire, necesita una variable para la base, una variable para la altura y una variable para el área. Entonces, eso lo escribimos aquí en nuestro bloque de variables. Entonces, escribimos B para la base, ¿cierto? Y 2 puntos, eso es la parte de la sintaxis que usted no puede obviar, que es la regla, es una regla para poder declarar la variable y le pongo el tipo. Dijimos que la declaración es decir el nombre y de qué tipo va a ser mi variable. Y en este caso mi variable B es de tipo numérico. ¿Estamos ahí? Lo mismo para H. H es una variable de tipo numérico. ¿Sí? ¿Estamos ahí, señores? Sí, profe. Y área es una variable de tipo numérico. Ahora, yo podría hacer lo siguiente. Mire, lo estoy haciendo línea por línea, pero también hubiera podido hacer B, H, área. Estoy diciendo todas las variables en una misma línea, pero, ojo, separadas por comas, sin olvidarse el tipo. Y yo esto lo puedo hacer porque las 3 variables son del mismo tipo, ¿de acuerdo? Si alguna de ellas fuera de un tipo diferente, por ejemplo, tipo alfanumérico, pues yo no puedo ponerla en la misma línea. ¿Estamos ahí? ¿Aló? Sí. Muy bien. Esa parte, Inge, ya me confundí. ¿Podrías volver a explicar, por favor? ¿Qué cosa, perdón? Ahí, de las variables. A ver, dijimos, ¿qué es una variable? La variable es el La cajita de información. ¿Dónde se va a guardar? Señor Pineda, ¿qué es una variable? es aquello dato numérico, Inge. Perdón, no, se escucha entrecortado, no sé qué. Es un tipo de dato. Una variable es un espacio, ya dijimos, es un espacio en la memoria para guardar información. Y dijimos,
Esa variable es como una cajita, porque usted en esa cajita va a guardar información. Pero para que esa cajita se diferencie del resto de cajitas, usted necesita especificar primero cómo se llama la variable y para saber de qué tamaño va a ser su cajita, tiene que especificar el tipo de dato. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, en el análisis. Vamos al análisis. Yo voy a calcular el área del triángulo. Para poder calcular el área del triángulo, señor Pineda, ¿qué necesito? La fórmula. Sí, ¿qué El área, necesito? base Sí, por altura. la base y la altura. Ok. Eso que usted está diciendo, la base y la altura, son los datos de entrada. B, le voy a llamar B a mi variable que va a almacenar la base. Y voy a llamar H a mi variable que va a almacenar la altura. Eso es el nombre que yo he elegido, pero usted bien podría haberle puesto base y a su variable altura, altura. El nombre es el identificador como yo voy a diferenciar una variable de la otra. Y también ya tengo identificados los datos de entrada. También necesito una variable para almacenar el valor del área. Porque cuando yo haga la multiplicación de B por H sobre 2, necesito guardar el resultado de esta multiplicación en la variable área. Bien, ¿estamos claros con las variables que yo necesito? Sí, jefe. Ya. Hola, hola. Entonces, en mi programa, Hola, hola, hola. en mi programita, aquí en el bloque que dice var, yo debo describir qué variables voy a usar. Entonces yo voy a usar la variable b para la base, coma, la variable h para la altura, coma, y la variable área, donde va a quedar el resultado de la multiplicación. 2 puntos, y aquí especifico el tipo numérico. El tipo quiere decir que esas variables van a guardar valores de tipo numérico. No van a guardar letras, no van a guardar valores lógicos. Lo que van a guardar son valores de tipo numérico. Entonces, en su declaración, ¿usted qué es lo que está haciendo? Decir cómo se llaman sus variables. Es esto. ¿Y qué tipo son? Es esto. ¿Estamos ahí, señor Pineda? Sí, jefe. Ok. Ciencia social. Para Profe, los demás, yo ¿eso tengo una está duda. claro para los demás? Hola, hola, hola. Para que me escuchen. No, no creo. Sí, sí está claro, profe. Ok. Para algunos. Sí, profe, yo tengo una duda. Después Sí. de área, ¿siempre hay que dar un espacio y los 2 puntos? ¿o No si podemos- necesariamente, no señor, eso no importa. Yo le puedo quitar esto. Yo lo estoy haciendo para que no se vea todo pegado, pero eso no es necesario. ¿Estamos? ¿Qué Sí. otra pregunta? Muy bien, ya tengo mis variables. Ahora sí, inicio y fin. Entre la palabra inicio y la palabra fin, yo voy a colocar estas instrucciones que están aquí. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, instrucciones de salida, de lectura de datos, de asignaciones para el cálculo y de visualización de resultados. Estos mismos símbolos que representan cada una de las acciones que hicimos para calcular el área, tienen su equivalente en el pseudocódigo. Entonces, por ejemplo, este símbolo de salida
yo lo voy a reemplazar por la palabra imprimir. Imprimir. ¿Estamos? Y dentro del paréntesis escribo lo que yo antes escribía dentro del rombo. Ingrese la base. Pero observe, en el rombo escribíamos con comillita simple. Aquí la estamos escribiendo con comilla doble. ¿Por qué? Bueno, esa es la sintaxis del lenguaje. Así como usted dice, porque en inglés primero va el adjetivo y luego va el sustantivo, pues aquí algo así como todas las cadenas de caracteres deben ir escritas entre dobles comillas. Son las reglas del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso, señores? Sí, profe. Muy bien. Ajá, dígame. Una consulta, Inge. Sí, dígame. ¿Y puede ir todo en minúsculas o...? Bueno, buena pregunta. La palabra imprimir debe ir siempre minúscula. Lo que yo escriba entre las comillas, eso sí lo puedo escribir como yo quiera. Ya. ¿Está clara? ¿Está claro? Sí, sí está claro. Una consulta, ingeniera. A mí me sale ingrese la base en negro, eso no es problema, porque a usted le veo que le sale en rojo. Sí, abrió. Ahorita vemos. Primero déjeme terminar Ya. y ya luego chequeamos los errores, ¿sí? Ok, gracias. Ya, espéreme un ratico. Ya lo chequeo. Bien, está la palabra, está entonces la primera, este primer símbolo de salida lo reemplazo por la palabra imprimir. Y de acuerdo a lo que preguntó, no sé, señor Lema, creo, la palabra imprimir debe ir en minúscula. Lo que usted escribe entre comillas, esto sí lo puede escribir en mayúscula, en minúscula, bueno, etcétera. Ya. Siguiente es este símbolo de lectura de datos. Lectura. ¿Qué hace el símbolo de lectura? Por eso hicimos en ese momento la diferencia entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Y dijimos que cuando usted va a ingresar un valor, lo va a hacer a través del dispositivo de entrada. Y que ese valor se tiene que almacenar en la variable. Y dijimos, eso se hace en esta operación. Esta operación se reemplaza por la palabra leer. Igual en minúscula, tal cual como yo la estoy escribiendo. Dentro del paréntesis va el nombre de la variable. Mire que aquí pusimos dentro de este símbolo la variable B. Aquí la voy a poner dentro del paréntesis. ¿Está eso claro? Sí, Inge. Ok. Siguiente decía, ingrese la altura. Otro, mire que es símbolo de salida. Entonces, otra palabra, imprimir. Otro, aquí, imprimir. Y aquí escribo, entre comillas, ingrese la altura. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer H. Este es símbolo de lectura. Reemplaza por la función leer. Y entre paréntesis va la variable H. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Ok. Bien, luego de leer H, mire que venía este rectángulo. Y esto era una operación de asignación. ¿Sí la ve aquí? Tal cual. Esta simplemente nosotros la ponemos con una operación de asignación área igual. Ojo que aquí no estamos usando la flechita. Área igual y aquí multiplicamos B por H. Todo esto dividido entre 2. Si usted observa, la única diferencia es que en lugar de la flechita hemos puesto aquí el operador de asignación igual.
Bien, ya tenemos el cálculo del área. ¿Qué nos falta? Solo mostrar el resultado. Entonces, símbolo de salida se reemplaza por la palabra imprimir. Y escribimos el resultado es ojo y vista. Ojo y vista. Nosotros poníamos el resultado es, cerrábamos la comillita, coma, área. Y aquí vamos a hacer algo equivalente. ¿Qué ponemos? Cerramos el texto con doble comilla, coma, y luego área. Estamos haciendo algo parecidito. ¿Estamos? Y listo. Bien. Este es nuestro programa. ¿Perdón? ¿La coma va después de las comillas o Sí, cómo señor. está? Después de las comillas, tal cual como usted lo está viendo aquí en mi pantalla, tal cual. Cierra las comillas, coma. Porque si usted la pone aquí, eso lo considera parte del texto y no hace nada. ¿Sí? Ya. Bien. Este es su programa. Esto que hicimos aquí en diagrama de flujo lo hemos escrito utilizando pseudocódigo. Ok. Entonces, primer paso. Archivo. Mire que inicialmente nuestro programa se llama nuevo, porque todos los programas nuevos se llaman nuevo, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a guardar. Archivo, guardar como. Ok, si este programa calcula el área del triángulo, ¿cómo se debe llamar? Área de un triángulo. Muy bien, área del triángulo. Entonces, área. Ojo, no espacios en blanco. Simplemente área, si quiere ponerle guión bajo, ok. Área del triángulo. Área del triángulo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Nuestro programa se llama área del triángulo. Ya. Lo guardamos. Mire que aquí aparece el nombre, área del triángulo, tal cual como usted le puso. Bien. Mire, este programa que está aquí es el que nosotros queremos que se ejecute, que funcione. Pero yo les decía, mire, el computador no entiende esta palabra var, él no entiende la palabra inicio, él no entiende la palabra imprimir, porque esto es básicamente como inglés, ¿cierto? O bueno, perdón, español. Para la computadora esto es un idioma diferente a lo que ella entiende. ¿Estamos ahí? Entonces, este programa se debe traducir a código objeto para que podamos probarlo, ejecutarlo. Entonces, aquí en la ventanita ejecutar, mire, usted encuentra una cosa que dice compilar, ¿sí? ¿Y qué hace el compilador? Lo que dijimos, toma el código fuente, hace un chequeo sintáctico y luego lo traduce a código ejecutable. Entonces, compilemos. Ya. Entonces, mire que aquí sale compilación exitosa, ¿sí? Pilas aquí, por favor. Pero si yo a mí se me hubiera olvidado por decir algo y yo escribo la palabra mal, escribo imprimir, lo escribí mal, me equivoqué y puse mal la palabra imprimir. Cuando yo ejecuto, mire, aquí me sale, el compilador me indica que escribió mal. Imprimir no está definido, le dice. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a corregir, corrige, imprimir. Ya. Supongamos que me olvidé declarar la variable h. Me olvidé. Cuando yo compilo, me dice, mire, h no está definido. Tengo que incluir h, coma h. Si yo me olvido poner, por ejemplo, el tipo. Vamos a suponer que yo escribí así. Y yo compilo, mire, no está definido. Entonces, el compilador hace primero la fase de chequeo sintáctico para luego pasar a traducir en código fuente.
Bien. Entonces, compilemos. Ya. Dice que está exitosa, quiere decir que ya no tengo ningún error de sintaxis. Ahora sí voy a ejecutar. Entonces, mire, para ejecutar, elijo la opción ejecutar o presiono control F9 y listo. O aquí tengo venga, aquí tengo esta herramienta que es parecida a un play, mire. Y hago clic en ejecutar y ahí está. Entonces, mire que me dice ingrese la base. ¿Estamos ahí? Entonces, yo voy a ingresar el valor. Estamos, mire que ojo y vista, por favor. Ojo y vista. Estamos ejecutando paso a paso, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Ejecutémoslo. Entonces, la primera instrucción, ingrese la base. ¿Por qué aparece 2 veces? Porque yo lo ejecuté y luego lo volví a ejecutar, pero ya vamos a arreglar eso. Entonces, va a la segunda, que es leer. Ahí donde está titilando el cursor, ahí está esperando que yo ingrese el valor. Ya, entonces vamos a ingresar, por ejemplo, el valor 10. Cuando yo presiono Enter, va a seguir la siguiente instrucción. Entonces, ingrese la altura. Y está ahí el cursor titilando para que yo ingrese la altura. Ya, digamos que la altura vale 30. Entonces luego de eso viene a calcular el área y muestra el resultado. Entonces va a calcular 10 por 30, 300. Dividido entre 2. 150. Eso, entonces ahí el resultado es 150. ¿Estamos ahí? Ahora sí. Hágalo usted, por favor. Pruébelo. Y ahora sí, señor Mantilla. Ya le voy a dejar. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, Bueno. está todo claro. Bueno, aunque le quería hacer una consulta, profe, es igualito que cuando se hacía un programa como antes, ¿no? De los flujogramas, por ejemplo, en el colegio yo seguía y es igualito el programa, idéntico, solamente que ahora es ejecutable, antes era solo escrito en hojas, pero es igualito. Eso. Como el PCI. Exactamente. Exacto, igualito. Igualito, sino que ahora lo vamos a ejecutar, lo vamos a ver ya en ejecución, ¿de acuerdo? Ahora, pilas ahí, por favor. Lo que ustedes están diciendo es muy cierto y cada lenguaje de programación nos va a brindar unas reglas sintácticas que tenemos que seguir. Pero el proceso en sí, o sea, la solución en sí es la misma para cualquier lenguaje. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, ahora sí, señor Mantilla, compártame. Ya está, ingeniero, ha sido las comillas. Eso, muy bien. Ese es parte del proceso. El proceso es que usted, o sea, puede equivocarse, pero que usted pueda corregirlo, que usted pueda identificar el error, corregirlo y poderlo funcionar, ¿de acuerdo? Bien, ¿estamos ahí? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Este es el momento. Cuando usted ya para guardar el archivo, usted le guardó con guión bajo. ¿Y qué pasa si yo le guardo sin guión bajo? ¿No se guarda o...? No, sí, usted lo puede guardar sin guión bajo. Lo que no le recomiendo, por favor, es lo que hablamos de las reglas. No espacios en blanco. El guión bajo o sin el guión bajo, eso no importa. Pero los espacios en blanco sí. ¿De acuerdo? Ya, sí, listo, bro. Eso.
¿Qué más? ¿Quién tiene otra pregunta? A todos Igual y les para, funcionó. sí, Inge, y para subirlo al, digamos, si nos envían de ver, igual lo comprimimos. Eso, correcto. Usted hace una carpetita donde va a mandar todos los diagramas, todos los programitas. Mire, quiero que mire lo siguiente, ya que el señor Pineda está preguntando eso. Mire que el programa se llama área del triángulo.sl, ¿sí lo ve? Ya. Entonces mire acá. Aquí está, mire. Aquí está lo que acabamos de escribir. Aquí está el área, vamos a suponer área del triángulo. Yo tengo otro programa que se llama área del círculo. Yo tengo otro programa que se llama par impares. Estos cuatro, este y este, los voy a mandar en mi tarea. Pues, ¿qué hago? Cojo una carpetita y meto esos esos cuatro programas. Entonces creo la carpeta. Tarea 4. Abro mi carpeta y meto ahí los programas. Los meto ahí. Abro mi carpeta, meto ahí todos los programas. Ahí están los programas. ¿Qué hago con mi carpeta? La comprimo. Ya la comprimí. Se llama tarea 4. Y este es el archivo que yo envío de tarea. ¿Estamos claros, señores? Sí, Inge. Ok, gracias, señor Pineda. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Todo posi? Bueno, está bien. Ok. Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, este es el que ya hicimos, ¿sí? Esto ya lo hicimos. Antes. ¿Qué es la instrucción CLS? Entonces, pilas aquí. Quiero que vean lo siguiente. Quiero explicarles eso. Ya, lo ejecutamos, lo probamos, ¿cierto? Voy a volverlo a ejecutar. Ya. Mire que vuelve y sale la ejecución anterior. Y eso se ve terrible, ¿cierto? Ya. Entonces, mire que ahí yo ya lo ejecuté 3 veces. Vamos a ejecutar y vuelve y sale lo mismo. Entonces, mire, para que no aparezca lo que yo ya ejecuté anteriormente, hay una función que se llama Clear Screen. Clear Screen lo que hace es borrar la ejecución anterior. Sí, borrar. Y Clear Screen se abrevia así. CL de Clear y S de Screen. Y el Clear Screen lo que hace es simplemente borrar la ejecución anterior. Entonces, mire, yo ahorita ejecuto, mire que ya no me sale la ejecución anterior. ¿Sí la ve? ¿Aló? Profe, y siento sí salió. y con los paréntesis. Así, tal cual como yo le estoy poniendo. Cuando yo le pongo esto, es porque así es. Tal cual. Esa es la sintaxis. Pilas con esto. Esa es la sintaxis. ¿Estamos ahí?
Sí, profe. Ya. Ahí está bien. Muy bien. ¿Para qué sirve el backslash n? El backslash n lo que hace es dejar espacios en blanco. Entonces, mire, por ejemplo, yo pongo aquí backslash n, backslash n, backslash n. Mire cómo sale ahorita. ¿Sí ve que deja este espaciocito aquí? Yo le pongo 10. Mire que ya no aparece ahí pegado. Aquí pongo 100. ¿Sí ve que deja estos espacios? Estas líneas. Ese es el efecto del backslash n. Ahora, también usted va a encontrar ahí backslash t. ¿Qué hace el backslash t? Ya le voy a mostrar la diferencia. ¿Sí? Mire, ingrese la base, digamos 10, y mire dónde sale el inicio aquí. Deja este espacio. Estos 2, 4, 6, 8, 10 caracteres, es la indentación o tabulación que le llaman, ¿sí? Entonces usted lo puede poner más para acá. ¿Estamos claros, señores? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? El slash n, puedo yo, digamos, personalizar al espacio dependiendo de lo que yo quiero, o sea, cuánto de espacio quiero. Podría Eso. poner. Sí, correcto. Si usted quiere ponerle más líneas, más le pone. Pero es como usted dice, puedo personalizarlo de acuerdo a lo que yo quiero. Y de hecho, pilas con esto, jóvenes. Esto es opcional. Porque de hecho, inicialmente lo teníamos así. Y eso no cambió el resultado, ¿o sí? ¿Hola? Miren, No miren. cambió nada. Eso, mire, no cambia nada, vea. ¿Sí ve? Esto es sin backslash n. Con backslash n, lo que hace es que se ve bonito. Ya. O, bueno, no sé si bonito, pero sí por lo menos espaciado. Y hay la opción de cambiar el color en sí de las letras con algún código o algo así. Sí, pero eso se lo vamos a dejar de tarea. Ah, ok. Porque, pues esas son las guaraguas y creo que no hay que... Aquí, por favor, usted va a encontrar en la ayuda, va a encontrar funciones matemáticas, otras funciones, inclusive lo que estaba preguntando de cambio de color, bueno, no... Profe, ahí el programa en la ayuda nos está proporcionando la información de todas las variables que trabaja Todas el las programa. funciones, Perdón, pila. variables, Todas las funciones, todas las funciones. funciones. Sí, señor. Ok. No, las variables las define usted. Sí, sí. Ya. Por ejemplo, miremos esta función de entrada, salida. Esta es la función imprimir que estamos utilizando, ¿cierto? Y le dice, mire, usted tiene que utilizar la función imprimir así, 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 así. Y ahí le explica, por ejemplo, lo que está... Espéreme, ya lo voy a atender. Estoy mostrando un ratito esto y ya lo atiendo, ¿sí? Mire, estamos en la función imprimir. Ay, ya se me fue. Espérese un ratito. Imprimir. Espérenme un ratito. Aquí está. Entonces lo que estamos hablando, que si usted utiliza, y ahí le explica, mire, el backslash n es el salto de línea. Cada vez que encuentra esta secuencia, lo que hace es que el cursor se mueve a la siguiente línea. Ya, eso lo está explicando aquí. ¿Qué hace el backslash t? ¿Qué hace el backslash? Esta es la ayuda del lenguaje. Y aquí le está poniendo un ejemplo.
¿De acuerdo? Bien, ahora sí, ¿quién me iba a preguntar? Hola. Profe, ¿y los cambios se guardan automáticamente o toca No, no, guardarlos? no, nada que automáticamente. Usted tiene que ir a archivo, guardar. ¿Sí? Pero sigue así. Pero está deshabilitado guardar. Claro, porque ya lo guardamos. Cuando no hay ningún cambio, mire, ahí por ejemplo no hemos hecho ningún cambio. Pero si por ejemplo yo le borro esto, hicimos un cambio, y entonces ahí está, mire, guardar. ¿Sí lo ve? Sí, ya, gracias. Eso. O al momento de ejecutar, tal vez se le guardan automáticamente. En algunos, sí, sí es cierto. Cuando usted lo ejecuta se guarda, pero pilas. Si en la ejecución ocurrió un error y usted no guardó, puede perder los últimos cambios. Así que es mejor asegurarse y hacer las cosas en orden, ¿no? Siempre primero guardar y luego compilar y luego ejecutar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra pregunta hay? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ¿El vamos. estándar de las funciones es ya determinado por el programa Sí, o señor. hay como adicionar, digamos, que Nada. vamos a, No. o sea, ya está determinado por Ya el, está definida la sintaxis. ok. No podemos, incluir o modificar los parámetros de una función porque son ya predefinidos. Por eso era lo que decíamos. Lo primero que hace es el chequeo sintáctico. El chequeo sintáctico incluye que escribamos siguiendo las reglas del lenguaje. ¿De acuerdo? Bien. Este es entonces nuestro programa. Vamos al siguiente. Siguiente ejercicio. Dice, diseña un programa que permita ingresar un valor en grados centígrados y convertir a grados Fahrenheit. Bien, este ejercicio también lo hicimos la semana pasada con el diagrama de flujo, tal cual. Hicimos el análisis del problema, identificamos la fórmula con la cual yo hago la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Identificó el dato de entrada, la fórmula y la salida. ¿Listo? Hágalo por favor ahí en su pseudocódigo. Usted tiene el diagrama de flujo porque lo hicimos también la semana pasada.
¿Cómo vamos? Bien, profe, avanzando. Bien, ¿ya nos funcionó? A ver, señor Gualavicí, compártanos por favor su pantallita. Aún no la acabo, profe. Sigo intentando. Señor Salazar. Estoy aún tratando, no lo logro sacar también. No importa, señor Salazar, póngalo allí, a ver. Ok. Ya. Ingresar, ¿qué? ¿Cuál es el dato de entrada? Eso está muy bien. F está muy bien. F y C son variables de tipo numérico. Está muy bien. Listo. ¿Ingresar qué? ¿Cuál es de esas dos variables, señor Salazar? ¿Cuál es la variable de entrada? Centígrados. Eso, los grados centígrados. Entonces escriba, ingrese los grados centígrados. O ingresar los grados centígrados. Ya ingresó, ya le hizo esa solicitud. ¿Ahora qué tiene que hacer? Leer. Leer, Dos muy puntos bien. C. Leer y entre paréntesis, no espacios. Entre paréntesis la variable C.
Pero si usted se da cuenta, usted definió la variable c en mayúscula y ahí la está leyendo en minúscula. Eso. Bien. Ahora ingrese, ya ingresó los grados centígrados. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Calcular F, ¿cierto? ¿Y F es igual a qué? No imprimir. Calcular. F igual. F. F Entre igual. paréntesis F, ¿verdad? No, así está. Bien. F igual. Ya. La fórmula. La fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula? Tiene que multiplicar C por 9/5, creo. Entre paréntesis 9/5. Entre paréntesis 9/5. Y todo eso, cierra, todo eso tiene que estar agrupado entre otro paréntesis. Ah, no. Sí, sí. Todo eso menos 32. ¿Era? ¿O más 32? Más 32. Ya. 32. $32, no 35, 32. Ya tiene F, entonces ¿ahora qué falta? El leer. Imprimir. Imprimir, no leer ya, solo un dato de entrada. No vamos a leer más nada. Imprimir. Los grados Fahrenheit son. Fahrenheit. Son. Sí, es eso. Coma. ¿Qué tiene que imprimir ahí? ¿Qué variable tiene que imprimir? F. Para eso calculamos la F, ¿sí? Pero no eso. Ya. Listo. Fin. Señor Salazar, haga el favor de ampliar con la lupita. Haga un zoom de eso que está. Fin tiene que ser en minúscula por sintaxis. Eso, muy bien. Y ahí se ve mejor, ¿no? Pero, a ver. Primero que todo, En ponemos minúsculas. estos dos, el fin en minúsculas. Eso. Estos dos puntos que puso al lado de la función leer no van. Ya, ahora sí. Archivo. Guardar como. Ya. Entonces ahí póngale calcula Fahrenheit. Calcular Fahrenheit. Bueno, póngale calcular F. Ya. Así está muy bien. Guardar. Listo. Ejecútelo, por favor. Eso. Ahí está. Ingrese los grados centígrados. Digamos 0. Eso. Son 32. Mire que ahí le hace falta un espaciecito, ¿no? Ya. Vuélvalo a ejecutar. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Por qué en son? Me falta espacio aquí Porque aquí. usted no ahí, antes de las comillas. Ahí no, ahí puede poner todos los espacios del mundo. No, antes de las comillas, no después. Antes. Entre las comillas Aquí. de la L. Eso, ahí. Ahí. Pruébelo.
Sí, ahora sí está todo claro. Ok, tienen que, Profe, por favor, tienen que esforzarse un poquito en trabajar, ¿sí? una consulta. Yo tengo todo bien, pero no sé por qué al principio la palabra what o sea, me sale en negro, no se me pone azul. Y cuando A lo ver, ya, compilé, igual me sale que gracias. estaba Ya, mal. espera un ratito, señor Guasumba. Señor Salazar, gracias por compartirnos su pantalla. Ahora sí, señor Guasumba, comparta la suya para yo ver qué pasó. Ya. Ya, profe, ahí ya se ve. Sí, Es no bar. no se llama war, es bar. Entonces, ay, ya entendí, ya entendí. Es verdad. Es verdad. Con razón, yo hice ya todo bien y solo eso estaba mal. Mm, Ay. no es zar, es bar. Eso. Sí, sí, es que... Ejecútelo. Ya, ahora sí, profe. Ahí sí ya estaba todo bien. Yo. ¿Qué pasó? Ejecútelo. Sí, es que me estorba esta barrita y ahora sí. Eso ahí sí está ya. Solo era eso nada más, profe. Ujú. Ya, gracias. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, ingeniera, para ver si es que... Siga, compártame. Hay el... Ya, pero ahí por lo que veo, mire la F. Ya, ya, ok, guarde. A ver. Guárdele, está bien. Guardar como y póngale un nombre. Sin espacios en blanco, por favor. Ese nombre está muy largo. Póngale simplemente transformación. Ya, listo. Sin espacios en blanco. Ya. Ok. Mire, antes de que ejecute, mire la F, usted la definió en minúscula y aquí la está considerando en mayúscula. Decídase, o es en mayúscula o es en minúscula. Pero no puede tener dos variables diferentes. Profe, y podemos estandarizarlo, o sea, prácticamente que todo sea en minúscula para que no haya equivocación. Sí, señor. Es muy cierto. Por estándar, como usted acaba de decir, por estándar, las variables deben ser en minúscula, por estándar, y las constantes en mayúsculas. Entonces, cuando uno ve una mayúscula, la relaciona con una constante. Así que pilas, yo sugiero que utilice valores en minúscula. Ajá. Sí. SLS es constante, ¿verdad? No, CLS es una función. Bien, ¿estamos ahí, señor Pineda? Sí, Inge. ¿Preguntas? Ok, ya. No. Gracias, señor Pineda. Vamos a seguir, vamos al siguiente ejercicio. Antes de que se nos acabe el tiempo, necesito mencionarles algo. Bien, ¿recuerdan el ejercicio de los pares e impares? De los que tenía que decidir si eran par o impar. Así es. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí. Ok. Sí. Aquí puse el ejercicio, ¿cierto? Nuestro diagrama de flujo lo que hacía era primero ingresar el número, lo leíamos, calculábamos el residuo y dependiendo del valor del residuo, y mostrábamos si era par o impar. ¿Estamos claros con la lógica? Ya. Sí.
Lo que vamos a ver ahorita es cómo yo represento este rombo utilizando pseudocódigo. Lo demás es igualitico, ¿ya? Entonces, archivo nuevo, porque vamos a hacer un nuevo programa. ¿Estamos ahí, señores? ¿Hola? Sí, sí, profe. Ok. Slash asterisco, programa para definir, no, para identificar ¿listo? ¿Estamos ahí, señores? Ya entonces, Sí. var, ¿qué necesitamos? La variable num, ¿que es de qué tipo? Numérico. Listo, inicio y fin. Entre el inicio y el fin va nuestro programita, ¿verdad? Entonces, primerito, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, solicitar que ingrese un número. Función imprimir. Entonces, ingrese un número. Bien. Lo leemos. Leer. Muy bien. Entonces, mire que después de eso viene calcular el residuo. Pilas aquí con eso. El residuo lo vamos a calcular. Mire que ya no uso flecha, sino el igual. Y escribo num por ciento, pilas aquí, 2. Este por ciento 2 reemplaza al mod. ¿De acuerdo? Ya, profe. Profe, y todo eso, ¿hay algunas reglas que estén todos estos de los que reemplazan num, por ejemplo, de lo que es Sí, en el material ahí yo les dejé, está todos los operadores ahí, tal cual. Ok. Ya calculo el residuo, entonces ahora sí. Imprimir. Este rombo, pilas, lo voy a reemplazar por la palabra sí. Y dentro del paréntesis escribo la condición. Residuo igual a 0. Pilas aquí. Igual, residuo, igual. ¿Por qué igual? Para no, ojo aquí, pilas. Esto es diferente de esto. ¿Sí? Si yo aquí pongo solo un igual, es una asignación. Pero uso doble igual para diferenciar una asignación de una expresión relacional lógica. Bien. Entonces, si es igual a 0, pilas aquí. Abro esta llave, esto es parte de la sintaxis. Y digo, imprimir. Par. Listo. Ese es el sí. Lo coloco coloco la instrucción cuando esa condición es verdadera. ¿Ya? Y del otro lado, escribo el si no. Es el otro lado. O sea, imprimir. Solamente que queremos ver a Quito libre de comercio autónomo en Euskadi, sino
higiene y que los criterios nos sentamos seguros de irnos a un mercado, porque los productos. Y cierro aquí la llave. Inge, ahí ya no se pone, digamos, ya, si no se cumple, no se pone no, ¿no es cierto? Solo se pone si no. Eso. Exacto. No se pone O sea, no. las llaves cumplen la función, ¿no? Para cerrarle todo el proceso. Exacto. Para, como usted dijo, agrupar. Otra consulta, Inge. Después que le puso el corchete, ¿sí toca poner así el imprimir más abajo del corchete o si hay como ponerle seguido del corchete? Sí hay como ponerlo, pero se ve desordenado. Ah, usted le pone así para que se vea un poco más Eso. ordenado. Para que usted pueda identificar el bloque de código, de dónde a dónde va. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hasta ahí. ¿Estamos? Probémoslo, a ver si es cierto. Entonces nos falta... Vamos a ponerle aquí un CLS. Aquí. Ya. Y probémoslo. Entonces, primerito, como decíamos, vamos a guardar como. Y le ponemos un nombre par impar, ¿cierto? Ya. Ah, dice que ya existe, no importa. Sí, ya. Y lo vamos a ejecutar. Y ahí está. Error en residuo. Mire, vea, mire este error. Pilas aquí. Dice, residuo no está definido. ¿Por qué? Porque yo me olvidé de declarar esa variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues declararla nada más. Entonces, usted pone residuo. Residuo, porque así yo le puse el nombre de mi variable, es igual, perdón, 2 puntos, numérico. Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? O puedes juntarle al lado del num con una coma, ¿correcto? Correcto, correctísimo. Sí, señor. Bien. ¿Dónde falta imprimir? Dice, se espera inicio. Encontró el fin y no encontró el inicio. ¿Cómo fue eso? A ver. No está puesto así. No, lo que pasa es que le borré la llave, ¿sí? Pilas aquí. Ya. Ahí está. Ingrese un número. Vamos a poner el número 78. Par. ¿Ok? Pruébelo, por favor. Hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. No, profe. Muy bien, jóvenes. Pruébenlo. Sí salió, sí está bien. Lo están estimando. Ya. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Bien, si no es más, entonces, jóvenes, yo creo que por hoy podemos dejar allí. Nos vemos la próxima semana. Ingeniera, ¿va a haber clases el sábado? Mire, ese es el horario que existe. Si ustedes necesitan, me hacen el favor y me avisan con María Belén, ¿sí? Ya, ingeniera. El horario está ahí listo y dispuesto, pero confírmeme con María Belén, ¿sí? Ya, ok. No sé, Marita, para que suban Sí, bueno, las grabaciones de las clases. ya lo voy a subir. No, gracias. Bueno. Sí, dígame. Yo había llegado 3 minutos retrasado porque... ¿3 minutos?
10, a las 8:10 yo empecé a tomar la asistencia. Inge, yo también. O sea, llegaron 13, 15, 20 minutos tarde. No, yo sí estaba conectándome, Profe, sino que no. lo que pasa es que se demoraba un poco. ¿Se demoró quién? Es que ingeniero, el economista no nos dejaba, estaba explicándonos, por eso nos faltaba el profesor. economista. Salimos un poquito. Claro, salimos exactamente 8:10 de la clase del profe y hasta conectarnos en la otra, sí, o sea, sí se tardó un poco. Sí, profe, se nos demoró un poquito. Entonces no llegaron 2 minutos tarde. Perdón. No, profe, tiene razón. Ya, bueno. Profe, y una consulta. A ver, silencio un ratico, voy a tomar entonces la asistencia nuevamente, pero silencio, un ratito, un ratitito. A ver, señor Barre. Presente. Señor Coronado. No hay. Señor Guazumba. Presente, profe. Profe, sí estaba, pero se me va el internet y no escucho. Soy Coronado, profe. A ver. Pero es que como tengo el internet mal, no le escucho justo cuando me dijo. Ay, Dios mío, Señor, danos pero paciencia, a ver, con esto, a ver, es un ratito. Profe, no se enoje. A ver. A ver. Coronado. Fajardo sí estaba. Señor Jordi Guazumba. Sí, profe, aquí.
Lema. Lema presente. Señor Mantilla. Presente, ingeniero. Profe Coronado sí estaba. Ya está aquí, mire, Coronado. Gracias, profe. Tenemos paciencia. Todos estamos, La presidenta también sí estaba. Así es. Pineda. Presente, profe. Simbaña. Presente, profe, presente. Villasís. Profe, presente, presente, estoy aquí. Bueno. Ok. Profe, una consulta. Sí, profe, una consulta. Lo que pasa es que yo recibí un mensaje, o sea, de usted bueno, en la plataforma, que decía que, o sea, que tenía una inexistencia de la clase anterior, pero, o sea, yo sí estuve en la clase. No sé si de pronto no me señaló en la lista o algo, porque incluso yo también le compartí la pantalla la semana anterior que hicimos la cadena de flujo y ahí me ayudó, pero creo que me he puesto inexistencia, no sé si me podría ayudar revisando. ¿No? Ahí está asistencia. Pero yo no le En la lista, mandé, profe, porque... yo no he mandado ningún mensaje de asistencia. Sí, de hecho ahorita entré a ver para ver si todavía seguía ahí y está, dice Rosario Coral, que me contacte con o sea, mi coordinador para justificar la inasistencia, dice. Entonces, por eso le decía la No, yo no he pregunta. mandado ese correo. No es cierto. Aquí está. Mijo, en Ah, aquí alguna está, otra sí. materia, capaz. Pero Rosario Coral no es... Ingeniera. Yo no he mandado. No fui yo. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Ingeniera, una consulta. Iba a ser hasta la tercera semana, ya no constaban las listas. Y aquí en la tercera tampoco consto, pero yo estaba normalmente, no sé si eso influye en la asistencia. Hasta luego, profe. Hasta luego, joven. A ver, Profe, buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches. Voy a ver. Pues, En la cuarta ya estoy como, ya consto, pero la 1, 2, 3 no constaba. ya, ahí está. Ya, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, jóvenes, a ustedes.